Ok, en esta ocasión vamos a ver la resurrección del Hijo de Dios. El final de Marcos es muy peculiar. Marcos termina diciendo, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Y es que en Marcos en repetidas ocasiones Jesús está diciendo, al menos 3 veces, mira, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los principales sacerdotes y al tercer día va a resucitar de entre los muertos. Entonces, esto es importante para los discípulos, al menos en Marcos. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. ¿De ellas quiénes? De las mujeres que fueron a verlo. ¿Te acuerdas que Jesús eh, estaba ahí en la tumba y que de repente encontraron que la tumba estaba vacía? Y entonces dijeron, oye, ¿qué pasó? Y entonces aquí se les dice, vayan, busquen a Pedro, vayan a los discípulos. Recuerde, ¿por qué se hace énfasis en Pedro? Porque el testimonio de Pedro es el que se plasma en Marcos. Acuérdense que Marcos fue discípulo de Pedro mucho tiempo cuando se separó de Pablo. Entonces, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Si consideramos este como el final de Marcos, entonces deberíamos preguntarnos, oye Marcos, ¿y por qué lo terminas así? Sí, claro, porque vamos a ver los finales de cada uno de los evangelios y vamos a ver qué implicaciones tiene el cuadro que se nos presenta sobre la resurrección. Pero Marcos, ¿por qué presentas a las mujeres temerosas? Bueno, debemos recordar lo que acaba de suceder. Jesús fue crucificado y de repente se te aparece alguien que dice, ¿sabes qué? Aquí no está, resucitó entre los muertos tal como te dijo. Y claro, la manifestación de Dios, sobre todo cuando alguien es resucitado de entre los muertos, es de gran asombro, de gran espanto, pero la invitación de Marcos, creo yo, y esa es la razón por la cual termina así, termina abruptamente, es porque nosotros uh, estamos llamados a contemplar todo lo que ocurrió en el Evangelio que nos cuenta Marcos con este mismo asombro. Marcos quiere dejarnos como atónitos con lo que acaba de suceder. ¿Cómo? ¿Resucitó de entre los muertos? Y ¡pum! Cierra. Y creo que esa es la razón por la cual Marcos, además que le escribe abruptamente, creo que Marcos por eso quiere dejarnos con este final cerrado. Nos toca a nosotros, e insisto, esa es mi interpretación de por qué Marcos lo termina así. Creo que nos toca a nosotros a decidir si vamos a ir al resto del mundo como estas mujeres a decir que Jesús ha resucitado de entre los muertos o si vamos a apoderarnos del miedo y no vamos a decir nada. Creo que el final de Marcos es algo así. Sobre todo porque Marcos está llamando constantemente al discipulado. Marcos tiene un énfasis muy fuerte en los discípulos. Además, en otros evangelios vemos cómo son otras personas las que publican acerca de Jesús. Las mujeres predican acerca del Jesús resucitado. Jesús se aparece a los dos del camino de Maús allá en Lucas. Jesús se aparece a los discípulos. Y los discípulos son comisionados en los 3 evangelios siguientes, Mateo, Lucas y Juan. Los 3 evangelios que restan, los discípulos son los que esparcen la palabra de Jesús resucitado. Pero aquí en Marcos no. Aquí en Marcos se les encomienda a estas mujeres, pero estas mujeres tienen de varias sopas. Vamos a ver que al final ellas predican a Jesús resucitado, pero, pero es como si Marcos nos estuviera diciendo, mira, ahora la bola está de tu cancha, en tu lado de la cancha, perdón. Ahora tú decides si vas a predicar al mundo como tú sabes que terminan los otros evangelios o si te vas a quedar callado con esta verdad de Jesús resucitado. Ahora tú eres el protagonista, bueno, no el protagonista, pero tú eres el partícipe de esta historia de ir a predicar a todas las naciones que Jesús resucitó. Creo que esa es la razón por la cual Marcos termina su evangelio como lo termina. Pero insisto, esto sigue siendo un misterio de por qué lo termina así, y en realidad sí lo terminó así, aún para los más estudiosos. Pero lo que estamos seguros es que seguro tiene del 7 al 8. Ahora vayamos a Mateo, y antes de ir a Mateo 28, el pasaje de la resurrección, debemos recordar Mateo 27. ¿Qué pasó en Mateo 27? Bueno, Jesús es crucificado, ya está en la cruz, y los sepulcros se abren. ¿Cómo? Los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron.
Ahora, salieron de los sepulcros y dice, después de la resurrección de Jesús, entonces entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Es decir, Jesús muere y se levanta la gente. Los muertos, claro. Jesús resucita y entran a la ciudad, se dan a conocer. Es como si Mateo nos estuviera diciendo que la crucifixión y la resurrección van de la mano. Y van de la mano en un papel muy específico, que es traer algo que se esperaba por el pueblo judío, la resurrección de entre los muertos. Ahora, no solo Jesús está resucitando, sino que también Él está resucitando a muchas personas. Ahora, debemos recordar también el pasaje que nos narra a manera como de apologética, como de defensa de la fe, la crucifixión y verdadera muerte de Jesús y por supuesto verdadera resurrección. Mateo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron a Pilato, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador, están hablando de Jesús, aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Ellos toman estas palabras, los sacerdotes y los fariseos, como engaño. Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Sellar la piedra es, nadie la puede abrir. Si ya de por sí se necesitaban muchas personas para abrir un sepulcro, porque era una piedra redonda, pesada, como usted quizás las ha visto, no era una lápida y haciendo un hoyo en la tierra, no, más bien buscaban una cueva especial y entonces ahí hacían rodar una piedra muy pesada, que entre 2 y 3 hombres a duras penas la podían rodar. Bueno, sellaron la piedra de tal manera que fuera un candado. Y además estaba una guardia que era experta en eso, en guardar las cosas y en asesinar a todo aquel que se interpusiera. Así que no hay forma de que los discípulos se hayan robado el cuerpo, como muchos aún hoy. Y en el tiempo de Mateo lo empezaban a decir, y aún hoy dicen, no, Jesús no resucitó entre los muertos. Quizás murió, pero si murió, lo enterraron, le pusieron en el sepulcro y luego se lo robaron e inventaron una historia fascinante de que Jesús había resucitado entre los muertos y después iba a volver. Pero Mateo nos dice, no, eso por supuesto que no pasó, porque ellos pidieron explícitamente a Pilato, que sellara la piedra, que pusiera una guardia. Ahora, ya está sellada la piedra, ya está la guardia ahí. Mateo 28 arranca y dice, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Esto empieza a sonar un poco extraño. Y vamos a ver que los pasajes de la resurrección son muy misteriosos. Realmente al menos yo lo estaba estudiando, y es muy extraño todo lo que sucede. Versículo 8, y ellas alojándose a toda prisa del sepulcro con temor, y hasta aquí concordamos con Marcos. Acuérdense que Marcos es el primer evangelio escrito. Marcos, si es el primer evangelio escrito, entonces estamos de acuerdo, ellas están con temor. Así terminó Marcos. Pero además dijeron, y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Ahora, Marcos nos dice, ellas se quedaron calladas. Mateo nos dice, ellas corrieron a dar las noticias de los discípulos. Bueno, puede ser que después del temor haya venido el gran gozo. Y de hecho, por eso quizás a Marcos después se le añade el pasaje donde ellas efectivamente corren a dar las noticias a los discípulos, tal como el ángel les está mandando. Versículo 9, de repente Jesús les salió al encuentro diciendo saludos, y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Imagínense ustedes tener a alguien que ustedes consideraban el Mesías, el rey del universo, que lo vieron morir, porque estas mujeres lo vieron morir, según Juan, lo vieron morir y después iban a ungirlo, a perfumarlo para que
para hacerle como una especie de velorio al tercer día, porque acuérdense que todo esto ocurre en medio de un sábado, de tal manera que el sábado no pueden ir a darle el tratamiento propicio al cuerpo de Jesús. Así que el domingo salen y de repente al que iban a embalsamar, le sale al encuentro. Saludos. Bueno, definitivamente Jesús entonces les dice, no teman. Claro, ellas tenían de nuevo entre temor y gran gozo. Vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Claro, porque ellos no habían cumplido su trabajo en el caso de esa excusa. Pero lo que pasó fue extraordinario. Así que los ancianos se negaron a creer que efectivamente un ángel había bajado del cielo y ah, había sacado la piedra de su lugar. Y por eso ofrecieron este soborno, para que hasta el día de Mateo e incluso hasta el día de hoy hubiera ese chisme de que los discípulos se robaron el cuerpo. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Así que Mateo lo que está haciendo es decir, no, 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 las cosas no ocurrieron así. En realidad un ángel bajó del cielo, los discípulos no se lo robaron, y no se lo robaron porque ahí estaba una guardia y porque estaba sellada la piedra. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Además, estos fulanos se habían ido a Galilea, no estaban en Judea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron. ¿Ya se dio cuenta cuántas veces? Esta es la segunda vez que dice que lo adoraron. Pero algunos dudaron. De nuevo, el asunto de la resurrección produce entre temor y duda y entre adoración y gran gozo. Acercándose Jesús les dijo, oh, y este pasaje es grandioso. Es un viejo conocido, está en el final de Crónicas y en el principio de Esdras. En palabras del rey Ciro dice, Dios me ha otorgado toda autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Así que vayan y edifiquen el templo de Dios. Uh, y todo aquel que vaya, su Dios estará con él hasta terminar la obra. Tú lo puedes leer en el principio de Esdras o en el final de Segunda de Crónicas. Jesús dice lo mismo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues, es decir, este pues implica debido a que Jesús tiene suprema autoridad, Él nos comisiona, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esa es la gran comisión. La vocación, el llamamiento. Bautizándolos, ¿cómo hacemos discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No tenemos mucho tiempo de hablar sobre el bautismo, pero vale la pena decir que este es un mandato, una ordenanza de Jesús para todos aquellos que quieran seguirle, simbolizando, según Romanos 6, la muerte con Cristo, la identificación con Cristo en su muerte y la identificación con Cristo en una nueva vida de resurrección. Tú lo puedes leer en Romanos 6. Muy bien. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas de la divinidad, enseñándoles, así hacemos discípulos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Todo lo que les he mandado. No algunas cosas, sino todas. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo suena muy bonito y yo no quiero sustituirlo. Pero una traducción más literal sería hasta la consumación del siglo. El siglo, claro, presente. Porque va a venir un siglo venidero donde este reino, esta autoridad, efectivamente venga y se consume. Pero mientras eso no ocurre, Jesús el Rey está con nosotros todos los días hasta que ese reino llegue, hasta que el siglo se consume. Muy bien. Todo este pasaje
no solamente es un eco de lo que pasó con Ciro. Vayan, porque tengo toda autoridad de parte de Dios sobre todos los reinos de la tierra, para que edifiquen el templo de Dios, y el templo de Dios en el Nuevo Testamento son los creyentes. Y cualquiera que vaya, su Dios estará con él. Jesús está con los discípulos hasta el fin del mundo. No solo eso, sino que también es un viejo conocido por nosotros de Daniel. Y le fue dado dominio a quien, al Hijo del Hombre, ¿te acuerdas que se presenta ante el anciano de días? Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, ¡ay, qué fea corona! Bueno, imagínate que es una corona. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, no es que en ese momento es o se convierte en el rey venidero. Él ya es el rey de todo el universo. Pero es como si fuera una especie de coronación o de entronización cuando Jesús resucita entre los muertos. Tú lo puedes ver en pasajes como Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Después de la crucifixión, le es dado un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. O también lo puedes leer, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 4. Él fue declarado Hijo de Dios en poder por medio de la resurrección entre los muertos. No es que antes no haya sido Hijo de Dios, es que ahora es Hijo de Dios con poder, entronizado, exaltado. La resurrección de los muertos implica que Jesús era verdaderamente quien dijo ser, el rey de todo el universo, y ahora ese rey ha sido exaltado hasta lo sumo, según Filipenses 2. ¿Qué implica esto para nosotros? Bueno, de entrada que la oración que hicimos en Mateo 6, venga tu reino, es contestada. La oración es contestada porque el rey no solamente llegó, el reino vino porque Jesús ha sido exaltado en la resurrección. Así que nosotros podemos ir con toda la autoridad de Jesús, el rey de todo el universo que un día vendrá a gobernar, reinar. Y podemos ir con toda confianza a ser discípulos de todas las naciones, para que todas las naciones se postren delante de Dios. Hermano, hermana, cuando tú evangelizas, cuando tú y yo evangelizamos, lo que estamos haciendo es hacer más súbditos del Rey del universo. Y claro, Él es el único digno de honra, de gloria, de alabanza, de reconocimiento. Él fue quien pagó por nuestros pecados, pero no solo eso, fue exaltado hasta lo sumo y un día regresará a reinar por siempre. Él es digno de toda nuestra oración. Y cuando nosotros evangelizamos o estamos haciendo o participando en obras misioneras o en obras evangelísticas, lo que estamos haciendo es hacer más discípulos para ese rey. Y ese rey nos asegura dos cosas: que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que toda autoridad, todo lo que hay en el cielo y en la tierra es suyo. Así que esto debería ser una fuente de consuelo para nuestros corazones en medio de obras de enseñanza, de misiones, en medio quizás de predicar uno a uno a nuestros amigos, vecinos, familiares, seres queridos. Vamos con la autoridad del Rey del universo y Él está con nosotros por siempre y para siempre, acompañándonos, empoderándonos mediante su Espíritu. Tenemos al Rey del universo de nuestro lado. Y si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? El éxito en la obra evangelística está asegurado. Oye, pero yo no veo convertidos. Oye, pero ya le prediqué muchas veces. Oye, pero siguen los mismos pecados. Descansemos en la autoridad y en el poder de nuestro Señor Jesús. Y a su debido tiempo, todas las naciones de la tierra le confesarán como Señor y Rey. Ahora vamos a Lucas, Lucas 24. Versículo 10, eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. En todos los evangelios, me estoy saltando esta parte, pero todos los evangelios aparecen con las mujeres dando la voz a los discípulos de que efectivamente Jesús resucitó de entre los muertos. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Oye, pero a ti te dijeron
que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. No, a mí ese cuento chino no me parece. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos. Está hablando a los dos del camino a Emaús. Estamos ahora en el versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No solamente debemos mirar las palabras de Jesús tratan todas las escrituras. No era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Ahora Jesús está exaltado, está glorioso. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él, es decir, a Jesús, en todas las escrituras. Esto de nuevo debería animarnos. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Él verdaderamente es quien dijo ser. Por supuesto, ¿cómo no lo vimos? Pero sobre todas las cosas, nosotros debemos mirar las escrituras como una guía, un mapa que nos guía hacia Jesús, no solo crucificado, sino también resucitado. Las buenas noticias del Evangelio no solo es que Jesús murió por tus pecados, amén, es que también resucitó para que tengas una nueva vida de resurrección. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Esto de nuevo es muy extraño. Ni siquiera me pregunten cómo fue esto, no lo sé. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Esto es lo que debe provocar la presencia de Jesús resucitado en nuestras vidas al momento de que nosotros examinamos las escrituras. Cuando nosotros nos sentamos a leer las escrituras, bueno, quizás alguno lo haga de pie, pero cuando nosotros leemos las escrituras, estamos viendo a Jesús. Porque todas las escrituras dan testimonio de Jesús. Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, en verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y él les dijo, seguimos ahora en el versículo 38, ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Esto es muy importante. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, Jesús tiene carne y tiene huesos. Como ustedes ven que yo tengo, dice Jesús. Él no resucitó como un espíritu. Así que nuestra resurrección, ya lo vamos a ver en 1 Corintios 15, pero nuestra resurrección no es solo en espíritu. Nuestra resurrección incluye la resurrección corporal. No solamente estamos en el cielo después de morir, sino que cuando Jesús venga, nuestro espíritu va a volver a unirse con nuestro cuerpo en la resurrección cuando Jesús venga y vamos a morar en la nueva tierra y en los cielos nuevos por siempre con esos cuerpos resucitados. Esos cuerpos tienen carne y huesos. No pensemos que este cuerpo que nosotros tenemos es malo. Eso es un gnosticismo, es una filosofía herética. La carne y los huesos fueron creados por Dios para habitar esta tierra que Él nos dio. A causa del pecado, por supuesto, se han corrompido. Pero Jesús tenía carne y huesos. Nosotros en la resurrección también los tendremos. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque de nuevo estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Yo no sé bueno, más bien, creo estar seguro de que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, nosotros vamos a poder hacer carnitas asadas. Uh, Jesús resucitado come y bebe delante de los discípulos. De nuevo, esto es un pasaje muy extraño. No sabemos a ciencia cierta cómo es el cuerpo resucitado hasta que lo tengamos, pero unas pistas se dan con el cuerpo resucitado de Jesús. Y recuerde, la resurrección de Jesús es la garantía de que nosotros también vamos a resucitar. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. ¿Por qué oramos antes de ir a las escrituras? ¿Usted se ha preguntado eso? Claro, porque para nosotros saber más de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, por supuesto. Para nosotros entender el libro que escribió Dios, necesitamos la ayuda del autor. Por eso oramos antes de abrir las escrituras, porque no podemos comprenderlas si a nosotros Jesús no nos abre la mente.
¿Quién abre la mente? ¿Quién abre los corazones para comprender las Escrituras? Dios. Y les dijo, así está escrito, que el Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre, de nuevo, una comisión, y que en su nombre, ¿en el nombre de quién? Del Mesías, se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, donde Mateo dice, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Lucas dice, prediquen el arrepentimiento para el perdón de los pecados. De nuevo tenemos la autoridad del Mesías crucificado y resucitado para nosotros predicar, arrepiéntete, arrepiéntete y Dios va a perdonarte los pecados. ¿Por qué? Por lo que Jesús ya hizo en la cruz. Y Él te promete una nueva vida de resurrección, porque Él ya ha resucitado de entre los muertos. Ese es el Evangelio que predicamos. Ustedes son testigos. Acuérdense que Lucas y Hechos son en realidad una sola obra en dos tomos. Testigos se va a repetir mucho en el libro de Hechos. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, hablando del Espíritu. Pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Cualquiera que haya leído después Hechos sabe a qué se refiere, al Espíritu Santo. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Jesús, según Hechos, después de 40 días, ascendió a los cielos. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Esta es nuestra tarea. Si tú ya leíste Hechos, al menos el capítulo 1, sabes que los ángeles dicen, ¿por qué se quedan ahí parados? Así como se fue, así va a volver. Y mientras tanto, los discípulos están, no solamente en este momento, sino también hoy, con gran gozo. Con gran gozo porque así como se fue, un día va a regresar. Con gran gozo porque Él es el único digno de adoración. Que el Señor resucitado, cuando Él regrese, nos encuentre con adoración y con gran gozo. Y por último, Evangelio de Juan, capítulo 20. Este es el más largo de todos. Juan dedica 2 capítulos a la resurrección. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Ah, mira, Juan te dice que siempre sí fueron. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. El otro discípulo es claramente Juan, el evangelista. Corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Lo que Juan hace la mayoría del tiempo en su evangelio es darnos dobles significados. Él quiere que nosotros nos veamos en el espejo de Juan. Y decir, cuando tú ves que Jesús resucitó entre los muertos, la idea es que creas. Cuando yo te digo que Jesús resucitó entre los muertos, esto no es un, ok, y sigues tu vida como la tenías antes. No, cuando Jesús resucita entre los muertos, el propósito es que le creas a Dios. Y vamos a ver por qué la fe es tan importante para Juan. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró adentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Suéltame no implica que no lo pudieran tocar. Tan es así que después Tomás, de hecho, lo va a tocar. Pero yo creo que más bien tiene que ver con que no te aferres a mí de la manera en la que lo estás haciendo y pienses que voy a estar aquí para siempre, sino que más bien yo debo subir al Padre. Ok,
subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. ¿Por qué es el Dios Padre Dios de Jesús si Dios es, perdón, si el Hijo también es Dios? Bueno, porque acuérdate que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y si es verdadero hombre, debe adorar a verdadero Dios, es decir, a Dios. um, y esto, por supuesto, implica Dios Padre. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Al tercer de aquel día, perdón, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, esto es una clara referencia que Jesús resucitó en el domingo, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor, y Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Otra comisión. La resurrección de los muertos, ya te diste cuenta, implica vayan y prediquen, vayan y prediquen, vayan y prediquen. Que Jesús haya resucitado es una noticia digna de predicarse, no solamente en el primer siglo, sino por todas las eras hasta que Jesús venga. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Esto no es como un Pentecostés en Hechos 2, es más bien un adelanto de lo que va a suceder. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, es decir, el gemelo, no estaban con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, entonces no voy a creer. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Quizás hay algunas personas que cuando leen la resurrección, el pasaje de la resurrección, dicen, no, puro cuento. Bueno, Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Dichoso tú que crees en las cosas que te están siendo escritas y que no necesitas evidencia física, como Tomás. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, el libro desde luego de Juan. Pero estas se han escrito para que ustedes crean, incluyendo la resurrección, que Jesús es el Mesías, el Rey venidero, el Hijo de Dios, aquel que revela al Padre. Y para que al creer, ¿en quién? En Jesús, tengan vida en su nombre, una vida en comunión perpetua con Dios. Eso es lo que debe provocar la resurrección en nosotros. Versículo 21, perdón, capítulo 21, versículo 4. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos, y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Esto nos suena como los pasajes de los sinópticos, donde Jesús llama a los discípulos, y es un pasaje similar, pero ahora Jesús ha resucitado. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo Simón que era el Señor, se puso la ropa porque se le había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra. Simón Pedro estaba desesperado, sino a unos 100 metros arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. De nuevo tenemos una pesca milagrosa. ¿Te acuerdas cuando hubo una pesca milagrosa en los sinópticos? ¿Qué les dijo Jesús? Yo los voy a hacer pescadores de hombres. A partir de ahora ustedes serán pescadores de hombres. Simón Pedro había sido desanimado por la crucifixión y había dicho, no, ¿saben qué? Yo me voy a pescar. Bueno, Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Nos damos cuenta que Jesús era un poco misterioso, irreconocible en su cuerpo resucitado. Y después, cuando la gente se fijaba de veras, decía, efectivamente. Ahora pensemos que Jesús no estaba en el mejor aspecto cuando fue crucificado.
Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Versículo 19. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, y aquí viene el precioso pasaje de la restauración de Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. De nuevo, ¿ves? Hay una comisión. Siempre hay una comisión por el Jesús resucitado. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero Pedro, se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. La tradición dice que Pedro fue muerto de manera similar, crucificado a manos de Nerón. Solamente que al revés, fue crucificado al revés. Eso es la tradición, no hay algo que lo confirme. Pero definitivamente los evangelios dicen, Pedro va a glorificar a Dios siendo martirizado. Van a extender las manos y lo van a llevar a donde no quiere. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Otra vez Juan. El que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Ahora bien, ¿por qué Juan escribe esto? ¿Esto qué tiene que ver con la resurrección? Porque Juan le va a explicar un mito que se creía cuando él estaba vivo. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. O sea, a mí no me contaron cuentos chinos. Yo lo vi, yo vi a Jesús resucitado. Sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Ahora bien, vimos un poco acerca de la resurrección, los pasajes de los 4 evangelios acerca de la resurrección, pero preguntémonos, ¿por qué esto es importante para mí? Porque acuérdate que como dice Pablo en Romanos, el Evangelio es el mensaje acerca del Hijo de Dios, que fue declarado como tal, con poder, por medio de la resurrección entre los muertos, según las Escrituras. ¿Por qué proclamamos la resurrección? Porque, como dice Pablo en 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó entre los muertos, entonces vana es nuestra fe. Todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si Jesús resucitó entre los muertos, entonces el arrepentimiento para el perdón de pecados es una garantía. Dios verdaderamente dijo, Jesús pagó el precio por tus pecados. Así que arrepiéntete y obtendrás el perdón. Eso es lo que quiere decir la resurrección. Quiere decir también que Jesús tiene toda autoridad sobre todos los reinos del mundo y un día regresará para consumar eso. Que Él es el Rey venidero y verdadero que ahora reina sentado a la diestra de Dios Padre y que nos empodera a ti y a mí para ser más súbditos de ese Rey, para que toda lengua, tribu y nación pueda adorarle en aquel día. Así que la resurrección implica varias cosas. Número 1, Jesús era quien dijo ser. Número 2, el precio por nuestros pecados fue pagado y hay arrepentimiento para perdón de pecados. Número 3, Jesús es el Rey glorioso que reina sobre todas las cosas. Y número 4, que tú y yo hemos sido comisionados y empoderados por ese Rey para ser más súbditos, más discípulos. Así que entonces adoraremos a Jesús porque Él pagó el precio por nuestros pecados, porque Él es el Rey que merece toda nuestra adoración y busquemos, proclamemos y vivamos las buenas noticias de que Jesús resucitó de verdad.
y nos dio una vida eterna en abundancia.